The Andes House es una oficina de diseño y de arquitectura que busca repensar, proponer nuevas fórmulas de trabajo. Creo que hay una lógica en estos que son 5 años, tampoco es muchos años, digamos, de ir adaptándose y buscar cuál es la manera de trabajar. Hemos hecho una búsqueda desde producto, desde algo de experimentación, desde proyectos de interiorismo, algo de arquitectura, como parte de buscar cuál es el camino, el tipo de proyecto que nosotros podemos generar. Creo que el cambio como fundamental tiene que ver con entender la realidad en que estamos. En un inicio uno parte como autoencargo, un desarrollo de productos en que se diseña, se fabrica, se vende. Y para poder desarrollar efectivamente una plataforma un poco más grande y pensando más a largo plazo, ese modelo creo que solamente funciona para el inicio. Es difícil o es muy pesado ese camino para proyectarlo en el largo tiempo. Y para eso uno de mis temas tiene que ver con cómo yo me voy relacionando con la industria y cómo debo entender que el diseño es necesario en la industria y que los diseñadores necesitamos esa industria. Y yo creo que nosotros también partimos con ese prejuicio de la industria, como decir, creo que sobre todo al inicio, como hay un espíritu más de conquista y de levantar tu marca, tu idea, tus propuestas, en que uno como que deja de lado la industria. Pero también en el corto plazo te diste cuenta de que ese modelo para adelante, para desarrollar un estudio, para poder vivir con ese formato de trabajo, es súper difícil, es poco viable. Entonces es como una especie como de ir madurando, decir, bueno, ¿cuál es mi contexto? El contexto tiene que ser con la industria. ¿Y cómo llego? ¿Queremos ser buenos en lo que hacemos? Bueno, hay que relacionarse con la industria, hay que meterse a la pata de los caballos a resolver problemas para que sean soluciones reales. Si no, queda en este mundo de ideas, de buenas intenciones, pero que el impacto sigue siendo muy poco. El proyecto Riel parte un poco también de alguna observación de una fijación más clásica, que es como la cola de Milano, en que hay un encaje que traba dos piezas. Ahí vimos recién como una oportunidad de poder hacer un juego de Riel, simplemente como un ejercicio. Y a medida que nos metimos un poquito más, fuimos dando o abriendo otros aspectos que tiene que ver con lo que decía del armar y desarmar de traslado, en que si yo hago un elemento de fijación lo suficientemente eficiente, hago que la experiencia de armado o para efectos de un proyecto, los costos de ese montaje pasan a ser más eficientes. Ahí empezamos a mejorar este riel, tanto en un formato como rieles de aluminio. Después terminamos trabajando con un polímero que hace bastante más eficiente esta unión. Es proponer una idea, es proponer lo que se puede hacer, cómo este tablero es eficiente para la fórmula que nosotros estamos buscando, tanto en su peso como su composición es bien estable. Y lo que viene queda abierto, es como mostrar hasta dónde se podría llegar con este sistema. Pero lo que viene es de nuevo ver, bueno, esta idea cómo la traspaso a una industria real, que yo creo que existe, que es la que queremos llegar, y si eso se concreta, creo que en este tipo de proyecto empieza a cambiar directamente el mercado. Sí, creo que hay como costos importantes de estar haciendo uno desde lo que te gusta, desde lo que me interesa desarrollar. Otro porque el mercado, la industria no está estable o no está desarrollada para ejercer lo que uno le gustaría. También tiene que ver con una maduración como profesional en el ámbito del diseño,
en que creo que hoy día se habla mucho diseño, pero no se valora y no se entiende. O sea, un diseñador debería tener el mismo peso que un ingeniero, que un abogado, que un doctor. Sin embargo, el diseño es absolutamente secundario, pero al mismo tiempo tiene un desarrollo que es más vocacional, más apasionado, más creativo, que te hace como este conflicto de empujar más, de aterrizar, y es un poco lo que cada uno, la mayoría que está en este mundo, sabe que es así nomás.